Salvador Biada también llama la atención que la condena no es solo que también por la filtración del correo, sino porque se hizo pública posteriormente una nota de prensa oficial que el propio García Ortiz reconoció que él había dictado, que él había escrito, en la que aparecen también algunos datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y lo que dice el Supremo es, oiga, el hecho de que se conociera parte no evita que también fuera un delito que se incidiera, digamos, en la revelación de esos datos. Sí, la sentencia considera que hay una unidad de acción entre la filtración, que considera que se produce a instancias del fiscal general, y también de Álvaro García Ortiz, y también la nota. Es que lo de la nota, aquí, a fuerza de oír cosas, pues nos vamos acostumbrando, pero ¿cabe en cabeza alguna que una nota del fiscal general, de la Fiscalía General, incluya párrafos textuales de la comunicación de un abogado al fiscal reconociendo que su cliente está dispuesto a reconocerse culpable? Pero ¿eso cabe en cabeza alguna que sea normal? Es que esto, si no fuera delito, sería una pifia de tal calibre que teníamos que estar... el fiscal ha estado pidiendo perdón todos los días por haber metido la pata de esa manera, que cuestiona la presunción de inocencia, que altera las reglas de comunicación de los abogados con las defensas, que de los abogados con el fiscal, que perjudica el crédito de las conformidades judiciales, que perjudica al propio Ministerio Fiscal. Pues todo eso es delito, pero es que si no lo fuera, el fiscal general de Estado tendría que estar incluso dimitiendo por esto. Pero aquí todo... No, es que esto viene de un bulo. Digo, bueno, pero un bulo, pero la manera de desmentir un bulo, como dice el Tribunal Supremo, no es cometer delitos lo más gordos posibles. Eso no puede ser. Entonces, evidentemente, la nota complementa, y además, desde mi punto de vista, ya lo dije en su programa, no hay manera de publicar la nota con una sensación relativa de impunidad si previamente el asunto no sale al público. Porque si no, la nota es completamente delictiva. El Tribunal Supremo considera que son dos partes de la misma acción. Bueno, pues me parece correcto esa valoración. Usted hablaba de pedir perdón o de la necesidad de pedir perdón. Usted que conoce al fiscal general del Estado y que durante todo este tiempo ya ha tenido la amabilidad de venir a visitarnos en muchas ocasiones al programa, siempre ha dicho que no le desea, por supuesto, nada malo en lo personal. Pero digo, usted que conoce bien al ex fiscal general del Estado, ¿cree que después de conocerse ya los argumentos de la sentencia pedirá perdón o es mucho pedir? No, yo no lo creo, porque él, en fin, en público siempre niega que él haya realizado estos hechos y que considera que esto es una conspiración de unos delincuentes contra la propia Fiscalía. Es decir, él elabora un discurso, desde mi punto de vista, completamente irreal y absurdo, pero que le deja fuera del ámbito de lo que tendría que ser disculparse. Pero es que la simple nota, el hecho de sacar esa nota, es ya para pedir perdón por todos los lados y dimitir, porque eso no se puede hacer. Pero es que él, ahora sabemos, ahora se ha probado en el juicio que él hizo la nota, la hizo materialmente, pero es que antes no decía que lo hubiera hecho, decía que otros la habían hecho y que él la había autorizado, que la había... Pero por Dios, si la hiciste tú con tu propia mano, con tu propia manita, y forzaste a los compañeros a que la sacaran como si fuera de ellos. Bueno, pues todo eso, claro, cuando el Supremo también lo dice, oiga, que este distanciamiento también evidencia, pues es otro indicio más, es decir, que, claro, no le veo yo para pedir perdón de ninguna manera, pero desde mi punto de vista, no solo perdón, es que tendría que haber dimitido inmediatamente, cuando se diera cuenta de la magnitud de la chapuza que había hecho con esa nota. Le decía también que el Gobierno sostiene, una vez que se ha conocido la sentencia, que considera culpable al ex fiscal general del Estado, que esa sentencia es un mal guión de Hollywood, que tiene mucha ciencia ficción, y se agarran a una frase de la sentencia en la que se dice que o el fiscal o alguien cercano tuvo que ser necesariamente quien filtrara ese correo electrónico con datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Sobre todo subrayo aquello de él, o el fiscal o alguien cercano. Sí, pero la sentencia dice algo más. Dice alguien cercano con su conocimiento, lo dice textualmente por aquí, dice con su conocimiento, con pleno conocimiento y aceptación del fiscal general. Es decir, que no es que
fuera otro el que lo hiciera y le cargamos el muerto al fiscal general. No, no. Es que el que manda es el fiscal general. Y otro con su conocimiento y aceptación significa que el fiscal general del Estado está detrás. Es que no puede ser de otra manera, porque es el que manda en la institución. Entonces, claro, el mutilar esa expresión del conocimiento y la aceptación, que es en definitiva lo que se llama en derecho penal la autoría mediata, por quien tiene el dominio del hecho. El dominio del hecho consiste en que el autor del delito lo cometa él o lo cometa otro a su instancia, o mediante su utilización, es quien en un momento dado puede decidir que el delito no se comete. Ese es el dominio del hecho. Domina todo el acontecer de lo que va a producirse desde que se comienza el iter criminis, el camino de delinquir, hasta que concluye él mismo con la comisión del delito. Bueno, pues todo eso lo tiene el fiscal general del Estado. Claro, es una expresión que si la mutilas, dice, bueno, ya está, ha hecho aquí. Pero es que no es así. Y además lo explica la sala, lo explica perfectamente la sentencia. Pero bueno, aquí se le quieren dar vueltas a todas estas cosas, porque fíjese que las interpretaciones son en clave política. Es decir, hoy he oído a un ministro comentar no comentar la sentencia, poner la sentencia a caldo sin haberla leído. Es decir, dice, no, he empezado a leerla y ya me he hecho... Digo, pero hombre de Dios, que estamos hablando del Tribunal Supremo, que estamos hablando de una sentencia muy densa y muy interesante, muy bien hecha desde mi punto de vista, claro, y esa persona que hablaba de esa manera tan ligera de una sentencia del Tribunal Supremo en un asunto capital para el Estado de Derecho, porque es que abochorna tener que hablar en estos términos del fiscal general del Estado, ni más ni menos que del fiscal general del Estado, pues resulta que no es ni licenciado en Derecho, es que el tipo es licenciado en Políticas. Digo, hombre, vamos a ver, haz una valoración política si te da la gana, pero no critiques la sentencia desde el punto de vista técnico, que habla de un guión de cine. Bueno, mire, es que son cosas tan absurdas. Y luego, claro, un mínimo respeto por las reglas del Estado de Derecho, un mínimo respeto significaría acatar la sentencia. Que copien de Margarita Robles. Margarita Robles ha enfocado el asunto con corrección, que es como tiene que hacerse. Mire, si la sentencia dice esto es porque los magistrados honestamente han decidido que esto sea así. Son las reglas del juego que tenemos. Ha habido otras dos, que honestamente han entendido lo contrario. Bueno, pues ya está, muy bien. Pues son las reglas del juego. Y generar confianza en la ciudadanía, en las reglas del Estado de Derecho, consiste no solo en decir lo acato pero no lo comparto porque esto es como un guión de cine malo. Eso no es acatar la sentencia. Eso no es acatar la sentencia, eso es ridiculizar al Tribunal Supremo. Yo creo que no estamos en esta situación con las causas que están abiertas por corrupción del gobierno y del entorno más próximo del presidente del gobierno y con una investigación sobre la financiación del Partido Socialista. Todas esas cosas no es el mejor momento para empezar a ridiculizar al Tribunal Supremo ni criticar las reglas del Estado de Derecho, me parece a mí. Ahora le voy a preguntar también a Ignacio Camacho, pero antes permitidme que volvamos por un momento a esas 184 páginas, a esos 184 folios en los que el Tribunal Supremo argumenta esa decisión de condenar al ya exfiscal general del Estado, porque en esa sentencia se hace también, digamos que, un recorrido de la noche en la que se produjo esa filtración de los datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Comienza a las 21:29 de esa jornada cuando el diario El Mundo publica esa noticia en la que efectivamente hay una oferta al novio de Isabel Díaz Ayuso por parte de la Fiscalía en torno a esa inspección fiscal. A las 21:34, es decir, apenas 5 minutos después de que el diario El Mundo publicara esa noticia, es el propio fiscal general del Estado quien exige ya el expediente completo con esa investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso. A las 21:34, este es el momento en el que sacan del partido de fútbol del Atlético de Madrid, de la Champions League, al fiscal que llevaba el caso, y todo esto aparece en la sentencia del Tribunal Supremo. Le dicen, sí, sal del partido porque al fiscal general del Estado no se le puede hacer esperar. Y efectivamente ese fiscal, el fiscal del caso, es muy diligente porque solo unos minutos después, a las 21:59, ya el fiscal general del Estado recibe el correo que poco después se filtra. Ese correo, justo después, apenas unos minutos después, se publica en la cadena SER. Dice esa sentencia:
del Tribunal Supremo. Además, también, dentro de esas enormes casualidades, ese periodista de la cadena SER decía, llevaba años sin hablar con el fiscal general del Estado. En este intervalo de tiempo, efectivamente, habla con, o al menos se pone en contacto con el fiscal general del Estado. Y a partir de ahí, efectivamente, también estas otras, digamos, dudas que resuelve con la sentencia condenatoria el Tribunal Supremo, el borrado concienzudo y al día siguiente de que se abriera el procedimiento contra él de todos los mensajes de su teléfono móvil. Dice, no es coherente que la defensa del fiscal sostenga que este borrado se hizo precisamente por el celo del entonces fiscal general del Estado por proteger los datos, y al mismo tiempo diga que en este caso concreto, el de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, estuviera esa información en manos de no menos de 600 personas. Además, también resalta la sentencia del Tribunal Supremo que el entonces fiscal general del Estado, si dijo que no era él el filtrador, tampoco se encargó de buscar a quién habría sido el filtrador. Pero en este punto vamos a volver al origen, a esa noticia del diario El Mundo, porque también la sentencia del Tribunal Supremo lo que dice es que el periódico no publicó en ningún momento que la Fiscalía se hubiera retractado de esa oferta al novio de Isabel Díaz Ayuso. De manera, Esteban Urriesteta, subdirector del diario El Mundo, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Digo, de manera que el supuesto bulo que querían desmentir en realidad era un bulo. El diario El Mundo nunca publicó que la Fiscalía se retractara. Bueno, esto es muy importante, José Luis, efectivamente. Vamos a ver, tú lo has apuntado muy bien. La historia empieza a las 9:29 de la noche, cuando en El Mundo publicamos una información que está basada en un correo electrónico que le había mandado horas antes el fiscal del caso al novio de Ayuso, el fiscal Julián Salto, a la defensa de Alberto González Amador, donde le decía, como recuerda el fallo, podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente así lo quieren, o si usted y su cliente así lo estiman posible. Nosotros titulamos que el fiscal le había lanzado un ofrecimiento horas antes, porque de esa textualidad nosotros entendíamos que no se podía deducir otra conclusión. Bueno, pues el Tribunal Supremo, después de analizar ese documento y después de analizar nuestra información, concluye que efectivamente lo que publicó El Mundo fue un ofrecimiento de pacto, y son palabras textuales de la sentencia del Tribunal Supremo, lanzado, como digo, por parte del Ministerio Público a la defensa de Díaz Ayuso. Por lo tanto, ese primer argumento que se utilizó para combatir la veracidad de la información, se llegó a decir que aquello no era una oferta, que cómo podíamos hablar de que eso era un ofrecimiento. Bueno, pues el Tribunal Supremo considera que es un ofrecimiento en toda regla. Y en segundo lugar, y este es un elemento también extraordinariamente relevante, la segunda cuestión por la cual se ha combatido de manera constante y hasta fechas muy recientes, de manera muy sorprendente además, la veracidad de nuestra información, ha pasado por la vía de decir que incluía la afirmación de que el pacto, de que la negociación de pacto, de que el ofrecimiento de pacto se había parado por órdenes de arriba. Lo que establece el Tribunal Supremo es que esa afirmación la realizó en redes sociales el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bajo su exclusiva responsabilidad, que es una especulación gratuita, dice textualmente, y que nunca fue recogida en la información del diario El Mundo. Por lo tanto, uno de los grandes elementos por los cuales se ha intentado descalificar la información del Mundo, pues se cae por su propio peso, simple y llanamente porque nunca estuvo en la información, como por otra parte nos hemos cansado de repetir. Y el primero, el de si ese documento, por otra parte incontrovertible y relevante, se podía calificar de oferta, pues el Tribunal Supremo dice que efectivamente, que es un ofrecimiento de pacto. Pero dice algo más esa sentencia del Tribunal Supremo, porque lo que sostiene también es aquí no está en juicio ni la profesionalidad de los periodistas, ni tampoco, digamos que su secreto profesional. Pero sí que apunta, los periodistas, como el caso de Esteban Urriesteta, que además fue llamado a declarar en calidad de testigo, sí eran conscientes de que se estaba tratando, se estaba manejando información personal e información sensible, de manera que concluye el auto o la sentencia del Tribunal Supremo, si eran conscientes los periodistas, con mayor razón tenía que ser consciente, evidentemente, el entonces fiscal general del Estado.
Bueno, sí, efectivamente lo que establece el Supremo es que los periodistas que manejamos esa documentación, nosotros publicamos un correo electrónico, otros medios de comunicación publicaron un correo de 40 días antes del 2 de febrero, pues que todos éramos conscientes de que era un material especialmente reservado. Es decir, es muy poco habitual que trasciendan comunicaciones internas entre la Fiscalía y los abogados en negociaciones para un pacto de conformidad, en este caso por delitos fiscales, ¿no? Y luego lo que añade el Tribunal Supremo es que, bueno, pues que se mete a valorar elementos objetivos, ¿no?, en referencia al testimonio de otros compañeros cuya credibilidad no pone en cuestión, pero dice que no puede entrar a valorar cuestiones meramente subjetivas, y que si no se le ofrecen elementos objetivos, pues que no los puede tener en cuenta, ¿no? Querido Esteban Urrizeta, subdirector del diario El Mundo, aquí un admirador, hoy y siempre, ya lo sabes. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Igualmente, un fuerte abrazo. Continuamos con Salvador Biada. Tenías para él una pregunta, Ignacio Camacho. Sí, don Salvador, buenas noches. Me ha llamado la atención un pequeño párrafo de la sentencia donde se dice que aplican la pena de multa en su mínima expresión en atención a la trayectoria, dice exactamente, brillante y dedicada o algo así, del fiscal a la Administración de Justicia. Un comentario sobre esto. Bueno, vamos a ver, la sentencia no tiene en el contenido general un tono de acritud especial ni de hostilidad hacia la conducta desarrollada por el fiscal general del Estado en el enjuiciamiento. Es decir, se limita a señalar los hechos que acreditan su participación en el tema. Cuando llega el momento de individualizar la pena, pues toma en cuenta las circunstancias personales de cada cual. La pena de multa tiene, la cuantía de la pena de multa tiene que fijarse en función de las capacidades económicas de cada uno. Las personas que no tienen recursos les impone penas, una cuantía de multa pequeñita, y a las que tienen recursos muy altos, máxima. Aquí considera, en atención a esas circunstancias personales de una persona que ha servido a la justicia durante 30 y tantos años, y en fin, todo lo que ha hecho el fiscal general del Estado antes de la comisión de este hecho puntual. Mis discrepancias con la conducta como fiscal general del Estado de Álvaro García Ortiz son constantes. Es decir, yo no estoy nada de acuerdo con lo que ha hecho, pero no hay ninguna duda que su trayectoria profesional es de un fiscal que ha cumplido durante muchos años con profesionalidad su trabajo. Y en atención a eso, y además al hecho de que es un funcionario que tiene un buen sueldo, pero de los más altos de la administración, pero que no es una persona que tenga acreditado el dinero, pues le pone una cuantía, digamos, media-baja. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, no tengo nada que decir, pero el hecho de que valore la trayectoria del fiscal, para mí es un acto positivo. Ya decía el Quijote, que decía Sancho, si tienes que quebrar la vara de la justicia, hazlo por el lado de la equidad, hazlo por el lado de la compasión, por así decirlo, con el delincuente, ¿no? Recuerdo que me decía en su día, señor Biada, porque recuerdo muy bien casi todo lo que me dice, que en el momento en el que se iba a sentar en el banquillo al ya ex fiscal general del Estado, el voto particular que se manifestó en contra estaba muy bien argumentado. Me dijo usted, estaba bien argumentado y además tenía peso y tenía poso. Me da la sensación, por lo que nos decía antes, que no opina lo mismo del voto particular una vez que ya se ha conocido la sentencia, ¿no? No, es distinto. Aquí se han practicado todas las pruebas. Hombre, no, vamos a ver, mi discrepancia no cuestiona la integridad, honestidad y competencia de las magistradas, ¿eh? No vamos por esa línea. Pero no estoy de acuerdo con no dar el peso suficiente a algunos hechos que la mayoría del tribunal sí le da, algunas pruebas que la mayoría del tribunal sí le da. Es decir, el decir, mire, es que si se borran los dispositivos electrónicos, pues eso no tiene ninguna relevancia. Hombre, claro que la tiene desde mi punto de vista. O el hecho de decir, la nota está exenta de cualquier tipo de valoraciones. Hombre, pone los hechos que acreditan que un señor, el abogado de un investigado,
está dispuesto a reconocerse culpable ante el tribunal y se lo dice al fiscal, y eso lo pone la nota. Una nota que, por cierto, no desmiente, que es curioso. La nota desmiente, la nota, toda esta ridiculez de nota, que es una nota ridícula, lo que hace es combatir el hecho de que la oferta de pacto la hace la defensa en lugar del fiscal. Es decir, esa es la historia. Lo que dice el fiscal es que no, que la oferta de pacto la hace en realidad la defensa, no nosotros, como se ha publicado. Bueno, pues esa ridiculez luego a posteriori se justifica diciendo no, es que además a la fiscalía se le imputaban delitos, como diciendo que estaba prohibido, que había la jerarquía había prohibido ese pacto que ofrecía. Bueno, pues es que esto no viene en la nota. Es decir, esa nota tan comprometida con los fiscales para ver, es que esa nota no viene ninguna referencia a desmentir que fuera el fiscal general del Estado el que impidiera ese pacto, que eso es el momento para desmentirlo. Pero es que esa cuestión no estaba en la cabeza del fiscal general del Estado en ese momento. Lo que estaba era simplemente, desde mi punto de vista, el trasladar a la opinión pública el mensaje terrible para la presunción de inocencia de alguien de que se estaba dispuesto a confesar culpable de unos delitos contra la administración tributaria. Y eso da lugar, claro, el Tribunal Supremo a la hora de determinar la indemnización, lo que dice es que, hombre, no podemos culpar por completo al fiscal general de todo el eco que ha tenido esa afirmación de la nota y del comunicado. Y por lo tanto limita la indemnización a una cantidad de 10.000 euros, sino a todo lo demás que dice, no, eso tendrá que responder quien vaya diciendo que es un delincuente confeso, una persona que no ha sido confesa nunca, ni ha sido declarada culpable nunca en un tribunal. Bueno, pero lo cierto es que el origen de toda esta cuestión, de toda esta conjunto de imputaciones terroríficas, están en la conducta del fiscal general de Estado que se juzga. Y por eso es un hecho, yo creo que es muy grave. Es muy grave. Bueno, pues es lo que le puedo decir. Salvador Biada, fiscal que lo fue del Tribunal Supremo hasta hace nada, que goza de esa extraordinaria y merecida jubilación. Sabe que le volveremos a molestar. Le envío un fuerte abrazo, Salvador. Muchísimas gracias por llamarme una vez más. Gracias a usted. Por cierto, Juan, brevemente, pero es importante, la sentencia del Tribunal Supremo también descarta que el novio de Isabel Díaz Ayuso pueda utilizar esta sentencia para, digamos, evitar el juicio que tiene pendiente por ese presunto fraude. Es muy importante. Lo digo porque algunos ya se saltaban varios capítulos de la historia y decían, no, es que después además servirá para que el novio no tenga que rendir cuentas ante la justicia. Yo, a raíz de esa reflexión, lo que me pregunto es si los votos particulares sirven para el recurso del fiscal general del Estado, ya ex, ante el TC. Porque de eso se habló mucho en su momento. Sí. Hay quien dice que efectivamente lo tiene más complicado, que puede que no pueda ni siquera pedir amparo. Claro. Una cosa, sí, la sentencia está, digamos, pensada para cerrarle puertas jurídicas al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el Constitucional ya ha demostrado que cuando no puede abrir una puerta la derriba. Pero iba a una cosa, que es que claro, estamos tan centrados en el contenido de la sentencia, la letra de la sentencia, por cierto, también párrafo sobre las declaraciones de los periodistas, que alguna de las cuales fue exculpatoria, no innecesariamente exculpatoria del fiscal. Tengo un dilema moral porque sé que es inocente y no lo puedo decir. En ese momento, si no lo puedes decir, está invalidada el testimonio. Bien, pero es que se nos olvida el contexto. El contexto de todo esto es un contexto político, en el que el fiscal se involucra en una operación de acoso a una rival del gobierno. Y se involucra porque toma partido, es decir, el contexto es muy sencillo, era unos días después de que saliera el caso Begoña Gómez, que hemos estado comentando hace un rato. Entonces, claro, aparece de repente, alguien se da cuenta de que en la Fiscalía hay un expediente del novio de Isabel Ayuso y dice, mira, si aquí se está declarando, está confesando un delito tributario. Y entonces se filtra la prensa y luego, cuando se forma el lío este del desmentido, del no desmentido, pues tienen que salir
Esto es una inferencia mía, no está ni está en la sentencia ni puede estar, pero es evidente que hay una presión política para que se saque una nota. Bueno, no está en la sentencia, y lo reconoce, está en el juicio porque lo reconoce Lobato, claro, efectivamente. Digo que está reconocido como hay una atmósfera cuando se menciona efectivamente que Juan Lobato sí toma esas prevenciones y que Juan Lobato declara ante el Supremo que había una llamada de Moncloa, es decir, hay una atmósfera de tensión política para tratar de presentar un caso simétrico al de Begoña Gómez en la persona de Ayuso, y de ahí resulta que está, no sé si por soberbia profesional, por disciplina ideológica o por afinidad personal, el señor García Ortiz se involucra en esa batalla. Lo dice él, que nos van a ganar el relato en esa batalla por el relato, que habrá ganado el relato, pero la carrera la ha perdido. Nos vamos a quedar sin tiempo y sé que estáis deseando conocer cómo están las encuestas. Solo, sé que eres solo una cosa que me parece que no habéis resaltado y que me parece importante recordar. Hombre, que esta sentencia sí, lo decía el fiscal Viada y me parece importantísimo. Esta sentencia que va a ser el caballo de Troya que va a intentar derribar la justicia en España por parte del Partido Socialista, la independencia del Poder Judicial. Lo que ha hecho Óscar López es de una gravedad extrema, ridiculizar al Tribunal Supremo. Lo hemos mencionado a Óscar López y también al presidente del Gobierno. Lo sé, pero no que es... por favor, vale, pues no lo digo. No lo digo, ya está. Creo que esta es la sentencia que abre este capítulo de la ridiculización y que se va a cargar ese Poder Judicial, ahora ya oficialmente desde el Gobierno, a partir de ahora y en adelante.